Y voy a explicaros un poquito, voy a hacer una pequeña introducción del libro que presentamos hoy, de este poemario, Arpas y Laúdes, de Juan Planas Bennàsar, porque para nosotros es más que un libro, más que un poemario, porque es el primer número de la colección poética que hemos decidido comenzar en órbita. Hasta ahora ya hemos hecho ensayo, teatro, algo de novela, pero no habíamos tocado la poesía. Y decidimos crear esta colección, Constellacions es el nombre, o Constelaciones, ya que nuestro primer título es en castellano, que además quisimos diseñar a conciencia. Primero de ahí que eligiéramos a Juan Planas como primer autor por su trayectoria, que ahora después hablaremos de este libro y de todo lo demás, sino que también quisimos cuidar mucho su edición. De ahí esta constelación de Miró en la portada, que no es fácil conseguir de forma legítima. Tuvimos que hablar con la fundación, con los responsables de toda la obra y la imagen de Miró, que muy gentilmente nos la cedieron porque les gustó el proyecto y les gustó el aspecto del libro y por supuesto su contenido, que también quisieron de algún modo pues conocer antes de cedernos una obra de Miró. Publicar poesía puede ser un acto casi romántico, ¿no? Porque obviamente es un género minoritario, aunque sea enorme a nivel literario, pero bueno, cuesta mucho sacar adelante proyectos que estén vinculados con la poesía. Nosotros lo hemos querido hacer también porque nos vinculaba a una amistad. Yo disculpo, tenía que estar hoy también aquí Natalia Rabasa, mi socia en la editorial, pero no se encontraba bien. Y ella aún tiene vínculos amistosos más grandes con Juan desde hace años. Y bueno, muchas veces hemos hablado de estos temas, de lo difícil que es sacar adelante estos proyectos. Y bueno, pues si no te arriesgas, tampoco das pasos en la dirección que nos gusta a la gente, que nos gusta la literatura y el arte en general. Así que optamos por publicar Arpas y Laúdes en el primer número, el primer título de nuestra colección, Constelaciones. Y lo hicimos con Juan porque había estado un poco parado durante años. Tenía unos años muy prolíficos, pero había estado un poco reservado durante unos años, y de repente, hablando con él, pues se había reactivado. ¿Y de qué manera? Porque este es lo que publica con órbita, pero hay otros títulos de los que también podemos hablar, obviamente, y entonces pensamos que era el momento idóneo. Lo era, pero no sé si el momento, porque el libro lo tuvimos en las manos semanas antes del confinamiento. O sea, nos dieron las cajas y nos encerraron en casa con ellas. Entonces hoy tenemos la oportunidad al fin de presentar este poemario. Y bueno, pues ya conocéis a Juan Planas y bueno, vamos a hablar con él un poquitito. Y la pregunta es obvia: ¿por qué Arpas y Laúdes en un poemario que dedicas, o más que dedicas, que tiene a Palma, tu ciudad, como protagonista también, ¿no? Sí, ¿se oye? No, a ver, está... Hola, a ver, ¿no se oye el suyo? No. ¿Hola? Dáselo. Ahora sí. Sí, me preguntas por qué Arpas y Laúdes. Arpas y Laúdes, como homenaje a la cita Alpes Luz, en francés provenzal antiguo, de Pound en los cantares de la Úrsula. Y bueno, de ahí surgió la idea del libro. ¿Se oye bien? Sí, está. Vale. A raíz, en esa cita, fue desencadenando una serie de poemas y bueno, son 8 años de trabajo este libro. En el año... Fíjate, en el último libro que publiqué, antes de este, fue El Árbol de Tenerife, que fue en 2012. Han pasado 8 años y medio. Entonces, en aquel momento decidí que me convenía económicamente dedicarme a algo más alimenticio que al periódico. Hubo una época que pagaban bien, entonces merecía la pena.
Pasa que siempre he tenido miedo siempre a la grafomanía, a no caer en la tentación de escribir demasiado. Entonces llegó un momento que dije, bueno, voy a dedicarme solamente a mis articulitos en el mundo y me olvidaré por un tiempo de la poesía. Lo que pasa es que no se olvida nunca uno de la poesía. Y entonces fui tomando apuntes, tomando notas, sobre todo vivencias, sobre todo experiencias, muchos viajes con mi mujer, en fin, todo eso que va dejando huella. Y de repente ya dije, hasta aquí llego. Dejé el periódico porque ya no había dinero para seguir pagándome y me puse a escribir. Y la presencia de Palma como no sé si es volver a tus inicios o simplemente a la poesía siempre se vuelve. Mira, es curioso que tengo poemas dedicados a Nueva York y en Nueva York he estado 10 días o 9 y no tenía ni un solo poema dedicado a Palma. De repente te das cuenta, ¿no? Paseando por la costa de Sapós, por San Miguel, sobre todo por la calle Hornos, que es mi calle, la calle que sube bajo cada día. De esa calle sí me dediqué un poquito en el árbol de Teneré, una especie de monólogo de unos niños que subían y luego bajaban. Y la calle de los Hornos como si subiesen o bajasen por la calle de la vida. No sé qué se hizo de ellos. Entonces, si Nueva York da para un poema, Palma me tiene que dar a mí para mucho más. Y fue una aparición de una serie de poemas. No está todo el libro dedicado a Palma en absoluto. Hay 5 o 6 poemas, quizás 7, no lo sé, que aparece Palma. Alguna gente de Palma que conozco, que he visto, algún monumento, vivencias sobre todo. Tú miras a tu alrededor y tus experiencias las ves o las vives en clave poética, siempre ves la posibilidad poética detrás de tus experiencias. No, hay una traducción. Yo no me paso el día pensando poesía, eso es mentira. Sería un suplicio. La poesía surge en el momento en que escribes poesía y solamente en ese momento. Es evidente que en algún momento de pensamiento necesario poético, bueno, te vas. Pero la vida normal no debe ser necesariamente prosaico y no tiene nada que ver con la poesía. ¿Pero escribes por necesidad o por realmente por gusto o por crear? Porque dices, en un momento dado te planteaste, bueno, podría dedicarme al periodismo o a escribir en el periódico y luego vuelves. ¿Por qué? Dime una cosa, ¿he hecho yo de la vida algo más aparte de escribir? No he hecho nada más que escribir en toda mi vida. Y siempre he sabido que era mi camino, mi deseo, mi vocación, mi voluntad, necesidad o placer también, necesidad y placer. En estas páginas que hay de Juan Planas, es evidente que todo, pero ¿qué contenido habría para convencer a la gente que busque un libro de poemas que le va a satisfacer leer a Pas y Laudes? Porque hay sinceridad, porque hay entretenimiento, porque hay simplemente belleza. Bueno, vamos a ver, como vendedor soy un desastre, eso es evidente. La poesía tampoco es un género, como bien sabemos, que se venda. Los libros que se publican, la mayoría son porque las subvenciones generan incluso demasiado libros. Y la calidad baja a veces. Y me preguntabas... Bueno, precisamente eso, ¿cómo venderías tu libro? ¿Por qué hay que leerlo? ¿Por la belleza? Porque soy muy mal vendedor. Te lo pregunto, ni te acuerdas de hacerlo. Me había olvidado por completo, no tengo ni idea. Lo que sí puedo garantizar es que en este libro estoy yo absolutamente. Mira, aquí más o menos lo tengo escrito. Mira, en el viaje de la vida, digo aquí, lo importante no es el destino, porque ya sabemos muy bien cuál será nuestro destino. Lo importante son las escalas, el tránsito, el tiempo que se expande mientras vivimos lo más profundamente posible. Los milagrosos instantes que pasamos siendo casi nosotros mismos, las experiencias que nos trastornan y perturban,
las que nos mutilan y las que nos multiplican, las que nos hacen mejores y las que nos destrozan, y las que acaban en un lugar en nuestra memoria y las que una vez culminadas desaparecen sin dejar ninguna huella. Bien, ¿qué quiere decir o qué significa esto? Que lo que importa es el sentimiento, la conciencia, estar atento a fluir de la conciencia. Ya me he vuelto a olvidar de la pregunta, pero bueno. Cuando escribes... Aconsejo a la gente que compre mi libro porque para conocerte mejor. Bueno. Pero cuando escribes lo haces un poco con la esperanza de encontrar y de transmitir, pues eso, esperanza, positividad total, porque siempre hay un trasfondo brumoso. Es como, a veces transmites como una alegría brumosa, una alegría triste o una alegría pesadumbrada, según mira, yo tengo, ahora voy a leer yo porque es muy breve y es la contra, y creo que transmite eso. Es paradójico sentirse feliz en plena hecatombe de los sentidos, pese al temor confuso de andar entre los muertos sin acabar de ser uno de ellos. No ser uno de nadie ni de uno mismo. No ser sino el sabor amortiguado de las palabras bajo el arco tenso de los labios. Es paradójico sentir, dices, me siento feliz, es paradójico sentirme feliz, pero luego el tono es absolutamente brumoso. Aquí lo único que estoy diciendo aquí es que somos lenguaje. Somos lenguaje, es decir, y nuestras limitaciones, nuestras posibilidades están ligadas al lenguaje. Entonces, si conseguimos superar algunas limitaciones del lenguaje, bueno, abrimos el campo de la conciencia y nos movemos, ten en cuenta, entre lo imaginario y lo real. Si aumentamos un poquito lo real, somos capaces de aumentar lo imaginario, habrá un terreno donde lo imaginario y lo real serán lo mismo. Podremos vivir de alguna manera. Tu estado, ahora me refiero al parón que hiciste durante unos años y tu vuelta, que has vuelto con Arpas y Laúdes, pero inmediatamente posteriores has publicado con otras editoriales otros libros y alguno que está por llegar. ¿Tu estado de ánimo personal, particular, influye, te hace parar, o al revés? A lo mejor un estado de ánimo bajo te hace escribir un tipo de poesía, otro no, pero hiciste un parón. ¿En qué momento decides, ahora tengo algo que decir, ahora tengo algo que escribir? Bueno, sucedió ya cuando llevaba 7 u 8 años en el periódico, trabajando más que al principio. Al final estuve unos 15 años y cuando lo dejé pues me puse a escribir, obviamente. Acabé Arpas y Laúdes, os encontré a Natalia, aquí, que me pareció bien publicármelo, lo di por hecho y continué escribiendo. Salió de ahí Cercandanza, un libro que todavía no he presentado, no sé cuándo lo presentaré, y luego vino la pandemia, de la que tenía pensado hablar un poquito, y escribí otro libro, Las piedras de Gáriga, que va a salir en octubre. Este de prosa poética o de prosa. Es prosa poética en algún sentido, pero la vocación que tiene es de prosa. Yo creo que tú no sabes desprenderte de la poesía, porque nos has leído un trocito de lo que sería un texto para hablar aquí en voz alta y ya tenía poesía en su interior, y en el fondo es una redacción, un discurso, ¿no? Sí, seguramente es así. Háblanos de la pandemia, porque ¿da para un poemario la pandemia o vas a quejarte de la pandemia? A ver, mira. Es un texto un poco voy y vengo, Me gustaría haber empezado esta presentación diciendo, como decíamos ayer, que dijo Fray Luis de León en la Universidad de Salamanca al volver de 5 años de la cárcel de la Inquisición, o como dijo también Miguel Unamuno al recuperar su puesto de trabajo tras la dictadura de Primo de Rivera. Como decíamos ayer, me gustaría poder decir, pues, como si el año era algo larguísimo. Hoy le preguntaba a mi mujer, ¿hace un año o 2 años? Ya no lo sé. El año era algo larguísimo, que llevamos de pandemia, no hubiera existido nunca.
y como si ese paréntesis en nuestras vidas se hubiese cerrado ya para siempre. No, no es así. De momento aún no es así. El virus, como tantas otras cosas, campa de un lado al otro sin atender a nada que no sea su propia supervivencia, su reproducción, incluso su mutación, si no le queda otro remedio. En verdad, que venga de donde venga, este terrible virus sigue siendo en el fondo muy humano, quizá demasiado humano. Mira, han pasado 8 años, no sé, siempre. El último libro que presenté fue la traducción al catalán que me hizo Natalia, de los pliegues ocultos. Han pasado 8 o 9 años. Y ha querido el azar del destino, que al fin presente otro libro en el que Natalia es parte importante, como tú. Y he dicho al fin porque cuando terminé de corregir las gargadas de arpas y laúdes, parece que se detuvo el tiempo. Eso es una forma de hablar, porque todos sabemos que el tiempo nunca se detiene. Como mucho se curva, se dobla, se pliega sobre sí mismo y cae sobre nosotros. Sin que nos sirva de mucho escondernos como los amantes bajo las sábanas cuando el amor aprieta y afuera amenaza tormenta. El tiempo siempre nos acaba aplastando. Lo has contado tú, marzo de 2020, y Javier y Natalia me entregaron en mano recién salidos de la imprenta los primeros ejemplares de este libro, al mismo tiempo que el gobierno decretaba el estado de alarma y todos acabábamos confinados en nuestras casas, bajo nuestras sábanas de amantes, más que silenciosos, silenciados. Vino a nacer pues este libro en plena cuarentena de los sentidos, y ha vivido hasta prácticamente hoy mismo en pleno silencio, alejado de las librerías y de los lectores, sin más publicidad que un par de entrevistas de los medios locales, olvidado incluso por algunos amigos que nunca habían dejado de celebrar mis libros. Bueno, quiero pensar que en plena pandemia no había nada que celebrar. Quiero también decir que sus editores no tuvieron otra ayuda que la falta de ayuda. La sorprendente o no tan sorprendente negativa de los organismos de la cultura oficial de conceder las subvenciones que por el simple hecho de ser yo autor mallorquín debieran de habernos concedido. Había unos 100 libros subvencionados y el mío fue el único sin subvención. Bueno, está bien. Es casi una subvención, ¿no? Es casi te diferencia de todos los demás, ser el único no subvencionado. De todas maneras puedo decir con tristeza, siento tristeza por este agravio comparativo, por ellos, obviamente, y porque las ayudas económicas sí dependen casi de paliativos a la crisis editorial en que vive o agoniza el mundo en la industria del libro. Hicisteis un esfuerzo enorme y muchas gracias. Con esto podemos... Bueno, yo me reafirmo mis palabras. Bueno, Reflexionas en voz alta y te sale de algún modo un texto poético también, y en tu línea. Y bueno, yo lo que quisiera saber de alguna manera también es, a veces se dice mucho y tal, pero no, quizá no llegamos a remediar por qué es minoritaria la poesía, si es bella, si es lenguaje, si todos somos lenguaje, por qué no llega a la gente joven, ni tan solo a la gente, ni siquiera a la gente lectora muchas veces. No llega a nadie. Pues bueno, porque no sirve para nada, tal vez.
No sé. Si no sirve para nada, cualquier cosa que leas sería no sirve para nada. Sirve para, aunque sea para alimentar el alma, ¿no? Sí. También es cierto que tengo derecho a decir, como decía Pound, creo, que escribo para gente con unos gustos especiales. Si son muchos o pocos, son pocos, no es culpa mía. Bueno, yo no sé si aquí entre los presentes hay algún lector de Juan Planas, o lo pueden conocer hoy con Arpas y Laudes, pero si alguien quiere hacer una pregunta o tiene alguna curiosidad, ya sea del libro o de él o de cualquiera de los títulos publicados anteriormente, pues que no dude en preguntar, ¿eh? Quiero decir, yo de todas maneras creo que el problema de la poesía en muchísimos casos, de cara, me refiero al problema es el desconocimiento que muchísima gente tiene porque no lo ha probado. Es como decir, le das a probar una comida, un producto concreto a un niño que no me gusta, dice, no lo sabes, no lo has probado, pruébalo y dime que no te gusta. La poesía muchas veces no tiene esa posibilidad, ¿no? Uy, poesía, ¿qué va? No, tampoco considero que eso sea muy dramático, es decir, la poesía es una cosa insignificante, vamos a ser serios. Al que le interesa bien, al que no, pues también. O sea, yo no necesito tener muchos lectores. Es decir, de hecho no necesito tener ningún lector. Ahí está. Bueno, pero en ese caso debería bastarte, suponemos, ahora entramos en una disquisición casi entre dos, pero debería bastarte escribir y meter en un cajón. El objetivo es publicarlo, y si lo publicas es para que alguien lo lea, ¿no? Eso, y ahí podría entrar desde el ego del artista hasta el objeto del acto en sí, ¿no? De escribir. Si escribes una poesía o una novela es para que alguien la lea, si no, la acabas y la metes en un cajón, ¿no? Sí, mira, alguna vez me he preguntado, sabemos lo que vale un cuadro de Picasso, un cuadro de Dalí. ¿Qué vale un poema? ¿Cuánto vale un poema de Juan Ramón Jiménez? Es decir, vamos a ver, la poesía no es más poesía por el hecho de pasar a ser un libro. No, la poesía en el fondo viene con la tradición oral. Los pueblos antiguos se iban pasando los poemas madres a hijos. Venimos quizá de lo más antiguo, del conocimiento más puro, del conocimiento primigenio casi. Convertirlo en un libro, sí, es lo que hacemos, me parece incluso necesario, pero bueno, no hay que dramatizar, se vende bien, no se vende, no pasa nada. No es una cuestión de dramatizar. De hecho, yo creo que la publicación de libros siempre es un motivo de celebración. Y bueno, aquí estamos ante este nacimiento tardío, ¿no? No hay nada mejor que poder estar con gente que ama la poesía. Y bueno, simplemente, mira, te paso un poema. Como aquel que dice... sí. Bueno, pues yo estoy muy convencido de que si os hacéis con un ejemplar de Arpas y Laudes, vais a disfrutar de buena poesía y vais a conocer un poco más a los que os haga falta, a Juan Planas, y seguramente después iréis a buscar otros títulos del autor en otras editoriales que también llevan desde el 82 publicándote, ¿no? Desde... Sí, al final le prometí a Cristóbal Sela en los años 80 que no caería nunca en la grafomanía, pero me temo que quizá he caído. Ahora llevo 14 libros más o menos, y la prensa, no habremos miles de artículos. He escrito más de la cuenta. Insisto, si alguien tiene alguna curiosidad más, y si no, Juan, si quieres añadir alguna cosa más, que alguna reflexión que trajeras preparada. Yo tenía por aquí que... esto lo he leído. Como cuento con más detalle en las notas para el lector de este libro, acostumbro a desaparecer de vez en cuando. Quizá tenga que ver con eso que decías del libro, los lectores, que nadie te haga caso.
Bien, desaparecí, por ejemplo, en los años 80, porque a mí el ambiente de la movida me pareció poco poético. espantoso. Y porque seamos sinceros, mis 2 primeros libros fueron un absoluto fracaso editorial. No los compró ni leyó nadie, casi nadie. Sin embargo, envié ejemplares a mucha gente muy conocida. Algunos, unos cuantos están muertos, pero conservo sus contestaciones, sus epístolas, porque entonces no había correo electrónico, te enviaban epístolas y ponían sellos y eran sobres de colores y alguno dibujaba pájaros y te contaban y te decían, me ha gustado mucho tu libro, eres muy joven, espérate, y cosas así, ¿no? Guardo en un cajón 10, 12, 15 fajos de cartas. ¿Y cuánto tiempo hace que no escribo una carta yo? Lo mismo. Bueno, como decía en las notas estas, desaparecí en los años 80 y volví a desaparecer en 2013 porque la grafomanía empezó a abrumarme, que se lo decía, y porque en definitiva los años no pasan en balde y hay que saber a veces recoger las velas y los bártulos y esperar a que amaine el temporal o a que se alimente la existencia. Ese dilema hermético que llamamos vida propia, ese ser lo que somos o no somos, lo que fuimos o lo que seremos, lo que nunca alcanzamos plenamente a ser, salvo en algunos momentos especiales, instalados fuera del tiempo y del espacio en que normalmente vivimos. Momentos que brillan por nosotros y que dicen también por nosotros todo aquello que nosotros no alcanzamos a decir. Siempre se nos quedan ideas en el tintero, en algún rincón del corazón, en algún pliegue oculto de la biografía del personaje que representamos, sin saber muy bien quién coño escribió el guión. ¿Fuimos nosotros? Leo, Ángel. Lo que escribimos nosotros el guión, no lo sé. Lo que sí sé es que este libro contiene una parte esencial de mí mismo, la que siempre regresa para añadirme algo, alguna sombra, algún matiz, alguna llaga o algún hechizo, la que regresa para completar, sin éxito, claro, o incompleto e inacabado, que son por igual tanto la obra de cualquier escritor como la vida de cualquier ser humano. La que regresa en busca de ese lugar único donde todo parece tener algún sentido, esa laguna estigia, donde escogeremos nuestro último destino, no es verdad, no escogeremos nada. Ese blog de anillas desencuadernado que tuvimos cuando éramos niños, donde confinamos nuestras primeras urgencias. Esa pregunta renacida de exorcizar la ciudad que creció con nosotros de forma desordenada, ¿cierto? Caótica también. Mi primer equipo se llamaba Hiperteguía. Esa historia, en esa época, Hiperteguía es un territorio conceptual. Fue lo primero que yo vi al nacer. Lo primero que yo vi al nacer a la poesía. Yo debía tener 15, 14 años. Entonces no sabía lo que significaba la palabra hiperteguía. Y quiero acabar volviendo a escribir hiperteguía, volviendo a ese territorio conceptual, acabando no aquí ni ahora, ¿no? Sino mucho más adelante, ¿no? En otros libros. Creo que en las piedras de Águila, que todavía no ha salido, ya empieza ese camino, esa vuelta a la primera vez que vi el poema. Tengo aquí un texto, pero no merece la pena ya. Yo quería preguntarle, porque, bueno, para los que nos están escuchando, ahora estás haciendo como un resumen, versión del epílogo de este mismo libro, ¿no? Algunas notas para el lector, algunas de las cosas que has dicho se incluyen aquí en...
¿por qué notas para el lector al final del poemario? ¿Sientes a veces la necesidad de justificarte, de explicarte, de aclarar algo, cuando después de volcarte poéticamente en un libro, haces unas notas de aclaración, de explicación o simplemente de justificación para el lector? Sí, en el fondo, aunque haya dicho lo contrario, el lector forma parte muy importante de la vida. Es decir, que alguien venga y te diga, por ejemplo, la sinceridad del poema es comparable a la del deseo. Coño, ¿de dónde? ¿En qué libro leíste esto? Bueno, eso está en 7 o 8 libros míos. Una bomba. Es la felicidad tremenda que alguien que te conozca por lo que has escrito, por lo que haces, ¿no? Vamos, es una pena no vender más. Ya te digo yo que sí que es una pena, pero... Bueno, pero de alguna manera sientes esa conexión necesaria que ahora has admitido con el lector, te lleva a que después de, insisto, volcar toda tu creatividad en forma de poemas, al final hagas pues una pequeña nota para los lectores, sí, para explicarles, y casi tiene porque también tiene un hilo autobiográfico, ¿no? Vas explicando, sí, vuelvo a aquellos inicios cuando hice tal... A lo mejor para situarme a mí mismo en el poema, ¿no? No sé, es una mala costumbre también. Hay muchas cosas que se hacen porque se hacen. Si no se hacen, no pasa nada. ¿Te gusta releerte? ¿O de hecho te relees? Bueno, vamos a ver, cuando lo hago me gusta, sí. Pero como no suelo hacerlo casi nunca, pues no sé, hay gente que recita los propios poemas como yo, ¿no? Nunca he sabido ninguno de memoria, ni cada día menos. ¿Y escucharlos? Ir a escuchar un Rapsoda leyéndote ya no. Antes sí. Eso de hecho he ido a lecturas de poemas y bien, lo he pasado muy bien. Y hay gente estupenda en esto, ¿no? Pero no, yo ya Pero actualmente... ¿por qué los poetas no suelen ser los mejores lectores de su poesía? Oh, bueno, porque el poeta, bueno, a ver, el que sabe vocalizar y poder de sentimiento, pues lo hace mejor que como yo, pues no sabe vocalizar o se pierde. No sé, yo nunca he leído mis poemas en voz alta. No, parece absurdo. Menos mal que no he tenido la tentación de ponerme a leer tus poemas, que son No, está bien, o sea, vamos a ver, había una época de mi vida donde la gente que estaba conmigo, a ver, esto en voz alta, para ver cómo suena, ¿no? Porque la lectura que hago yo no es la misma, yo hago la lectura como el que busca faltas ortográficas en un escrito suyo, no las encuentra porque no lee lo que hay, lee lo que cree que hay. Es difícil. Tenía aquí un texto, ya para acabar, dibujando las constelaciones. Este pertenece a un libro, ahora no sé cuál, no está en este. Dice, todo se resume en un cóncave diverso, sin sentido lógico alguno, ni conclusión crítica posible. Aquí la negatividad no existe o no se manifiesta como tal. Para celebrarlo, nos podemos dibujar como ángeles remontando el vuelo contra una cascada de luz que no sabemos de dónde viene. La hermética indeterminación del fracaso, la hermética indeterminación del éxito. Esa alternancia nos va a permitir vivir tanto en el seno cálido y nutricio de la existencia como en el claro oscuro, fuertemente azul y magnético, azul y negro del pensamiento. Pero aún así, el universo no se resigna y aguarda inquieto, como si necesitase una voz, una palabra, un diagnóstico, un artificio fundacional, un bálsamo contra la expectación o el dolor, contra la indiferencia o la escrupulosa angustia de que se espera a sí mismo sin ser capaz de reconocerse, sin ser capaz tampoco de reconocer el lugar del encuentro. Ese lugar definitivo solo podrá ser un lugar único en la vida de cada uno de nosotros, un lugar en el tiempo
y el espacio extraído, tal vez, de la última pesadilla que tuvimos antes de despertar al alba, la que nos transporta el oído intermitente de los alambiques de cristal ahumado y el sudor inútil de las torres verticales apuntando desoladas al cielo lejano, inalcanzable, la que nos deslumbra con el rápido movimiento de las brumas pasajeras, la que nos asusta con el pálpito de las entrañas proféticas de un pez sumergido en el lodo, sus ojos trémulos y a punto de estallar, la que nos despereza con el estruendo de las polvaredas de ceniza, vacío y niebla, de pobre ni carisma en la piel rasgada de la tierra, la que nos asombra tras el primer giro en el aire de las constelaciones, al sugerirnos que, quizá con ellas y en este mismo preciso instante, sucede el nacimiento del temblor inimaginable de la vida, recorriendo los seriales resecos del lenguaje, otorgando un primer nombre mágico a todas las cosas. ¿Por qué no? El mar, no el lejano mar bíblico, sino el mar nuestro de cada día, abrió, cogiendo sus fauces, y las primeras voces del alba las atravesaron corriendo, maravilladas. No iban a ninguna parte, no huían de nadie, solo viajaban más allá de sí mismas, de cualquier destino, de cualquier finalidad, hipertéricamente. Hiperteria significa sin ninguna finalidad. Ninguna. Viéndose la muerte de las estrategias. Bueno, pues con esta lectura, si no tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad, pues damos por acabada la presentación de Arpas y Laúdes. Si alguien ya lo tiene en la mano, pues Juan se lo firmará encantado. Y quien lo vaya a comprar, pues esperemos que lo disfrute muchísimo y que no sea más que el primer título de Constellacions, la primera colección poética de Órbita. Esperemos que bueno, ahora con esta nueva normalidad que nos llega, remontemos y podamos publicar muchos más. Cuando vuelva a haber subvenciones. Cuando vuelva a haber subvenciones. Muchísimas gracias y bueno. Muchas gracias a todos vosotros, muchas por venir. Gracias.